Buen día, mi nombre es Roselena Morales Palacios, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Subcentro de Tamirano. El motivo de este video es para descifrar o explicar el objeto de estudio de mi proyecto. De esta manera es desarrollada por la materia de taller de concentración dirigida y explicada por el maestro Reinaldo González Sandoval. Como primer punto es la problemática. La problemática a tratar o desarrollar de esta propuesta pedagógica son las estrategias lúdicas para desarrollar el cálculo mental en niños de tercer grado de primaria. Las palabras claves de mi proyecto son cálculo mental y las estrategias lúdicas que se van a desarrollar en general en el marco teórico que es en el capítulo 2, pero a grandes rasgos les puedo decir que el cálculo mental no simplemente es poder imaginar o tener algo en mente, sino que es algo más complejo a la hora de sumarlo en el área en el que voy a especificarlo. Igual las estrategias lúdicas son de apoyo para desarrollar el cálculo mental. Los paradigmas o el paradigma que me basan a este proyecto es la inter, interpretativo, hermenéutico, empírico y racional. En el empírico racional, más que nada, es utilizar pues la imaginación racional. El empírico, el interpretativo hermenéutico es más que nada que es se podría decir de una manera, que es la descifración de la misma imaginación que poseemos. Pues más que nada es mental, sí, pero tenemos que ponerlo en una manera en donde él o los alumnos lo puedan desarrollar. No en su totalidad, pero sí desarrollarlo a grandes rasgos para poder ser utilizado en lo que se tiene o que se espera, que se pondrá más bien dicho en esa propuesta. Su enfoque va a ser totalmente lógico-matemático. Tiene pues los aspectos relevantes en la hermenéutica, que se pues describe como dialéctica, intuitiva, subjetiva, empírica y racional, que basa todo lo anterior a lo que les había dicho, pero más que nada lo lógico va de la mano con lo matemático. Más adelante hablaré de la sustentación y de ahí daré una explicación o daré más la explicación en específico porque lógico matemático. Bueno, siempre se tiene que tener en cuenta que para llegar a un punto o llegar a una conclusión, resultado, sea la manera en como lo querramos dar a entender, hay un método en el cual pues se debe que trabajar o más que nada debemos que trabajar en el cuestionarnos a nosotros mismos cuáles son las fortalezas que se puede dar como punto de inicio para desarrollar lo que les hace falta. Entonces, puse estas preguntas como punto de inicio para poder llegar al punto de mi problemática. Primero, más que nada, ¿qué haremos? ¿Por qué es necesario? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué debemos atender primero? Bueno, ¿qué haremos? Pues prácticamente hacer técnicas de diagnóstico y en base a los resultados vemos qué es lo que resalta y nos preguntamos, ¿qué es necesario para darnos cuenta? Bueno, pues comparamos. ¿Cuáles son las causas? Tenemos que también tener
antecedente de cada uno de los alumnos por los cuales se puede poner un rango del 100% porque el 60% está fallando, porque el 40% sí está avanzando. De ahí vamos a darnos cuenta cuáles son las causas. ¿Qué debemos atender primero? Bueno, más que nada, atacar lo que, como mencioné anteriormente, es lo que tiene menos resultados positivos grupalmente y, claro, individualmente de cada uno de los alumnos. Porque no nos vamos a envasar a uno o dos, sino que también tenemos que envasarnos a la mayoría del grupo de 100, del 100%. Si más del 50% o el 50% tiene dificultades en dicho problema, se tiene que tratar. La descripción de los alumnos, mi servicio lo hice en una localidad, se llama San Mateo, del municipio de Ajuchiclán de Progreso Guerrero. En esta localidad es un pueblito de personas muy trabajadoras, humildes, pero muy unida. La escuela primaria se llama Abraham Lincoln, que es rural, y pues el grupo es del tercer grado, grupo A. Bueno, cuenta con 24 alumnos, entre ellos son 11 hombres y 13 mujeres. Algo que resaltar, o que para mí fue el punto de inicio, fue el campo formativo en donde pues existió un mayor aprovechamiento, que fue el de lenguajes, ya que en este dicho campo se obtuvieron promedios regulares a nivel grupal. Claro, que no fueron excelentes, pero sí fueron más sobresalientes que los otros. Y de ahí, pues, respondo una de mis preguntas, o más bien la introducción, a lo cual tomé punto clave para mi problemática. Claro, las técnicas de diagnóstico, como lo mencioné en la primera pregunta, la que se utilizó o las que yo utilicé fue la observación, que pues aquí en esta se elaboró una ficha descriptiva de cada uno de los alumnos y grupal, claro, porque pues estamos hablando, si estoy hablando de proporciones o porcentajes a niveles de 100%, pues claro que tengo que pasar a todo el grupo, no solo individualmente. Pero es un punto clave, claro, para cada uno de los alumnos. La entrevista. La entrevista, pues se les aplicó a los alumnos con preguntas específicas para tener pues una perspectiva del problema o de los problemas que pueden tener individualmente. ¿Sí? Atribuyen a grupal. Y la encuesta pues se realizó a padres de familia para tener pues un muestreo de que sí apoyan o no apoyan o no son apoyados o quiénes son los que se les apoyan a cada uno de los alumnos y un por qué o una causa por el cual tienen ese problema. Respondimos ya a otra pregunta de aquí mismo del diagnóstico. La sustentación teórica, más que nada en mi proyecto, es el de Howard Gardner, que son las inteligencias múltiples. Mm, y aquí, volviendo a lo que fue lo del enfoque, lo que es lógico-matemática, en específico Howard Gardner tiene un punto clave que habla de la lógica matemática y de la espacial y de muchas cosas en general, los tipos de inteligencias que él tiene, y en específico habla de ellos y pues qué mejor que él para poder fundamentar mi sustentación del cálculo mental. Y bueno, también encontré que pedagogo, Prieto, eh, pues explica que pues las funciones cognitivas aparecen deficientes
o se les dificulta al proceso de las operaciones mentales, o sea, en pocas palabras, el cálculo mental, no simplemente por algo neurológico, cognitivo, físico, sino que también está basado en algo nutricional que pues a veces como que no tiene mucha coherencia porque dice que las personas más necesitadas, que no tienen muchos recursos, no tienen una buena alimentación, por X o Y tienen una mal gen congénita, tienen a desarrollar su habilidad mental o su pues inteligencia mejor. Pero dado el caso, aquí pues Prieto dice todo lo contrario, que a veces son simples funciones que no se les desarrolla en lo absoluto, o sea que en específico las personas, dice que definitivamente hay algunas que no lo poseen. Es como si yo estuviera hablándoles de que de los tipos de sexualidad. Hay personas que son homosexuales, heterosexuales, pero ahora está que son lesbianos, que son lesbianas, perdón, que son gays, que todo eso, que hasta son asexuales, que son ese tipo, él es lo que nos está diciendo, que personas que nacen con una pues deficiencia o son disfunciones neurológicas en las cuales no tienen esa capacidad porque Garner nos dice que sí las tenemos, simplemente que las tenemos que desarrollar. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias y saludos.